Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos escritores de cartas, nosotros hoy vamos a leer sus cartas y con un gran equipo vamos a mandar sus cartas a Dios, pidiendo que, Señor, tú eres todopoderoso, ves todo y estás en todos los lugares. Tuyo es todo el mundo, todo el universo y tiene que ser tu voluntad. Hoy, querido escritor de carta, tienes que tener fe, porque nos hemos reunido para estar contigo, para luchar contigo. Y te decimos seguramente que en la Biblia no está escrito que si alguien haga penitencia o venga ante el Señor y pida, Dios no le dará su pedida. Pero está escrito que si hagamos sus mandamientos, cuando nos humillemos, cuando nos arrepentamos, cuando creamos y vengamos ante Dios con pedida, Dios dará nuestras pedidas y nos contestará. Dios hará milagros y nosotros tendremos la respuesta de nuestra oración. Esto nos promete nuestro Dios bondadoso. Hoy quiero leer un poco fragmento del Evangelio según Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 16. Y como fue ya tarde, es decir, el día ya se terminaba, y entendemos que el enfermo se había despertado del dolor. Entendemos que el problema seguía su fortaleza y el dolor tenía que intensificarse. Porque sabemos que la enfermedad por la tarde y por la noche se intensifica. Y puede que estas personas pensaban que hoy también la enfermedad tiene que vencerles. Si alguien tenía problema de dormir, pensaba que no tenía que dormir. Si alguien tenía dolor que no se paraba, pensaba que tenía que seguirse de nuevo. Y de pronto aquí se dice que, y como fue ya tarde. Entendemos que muchos estaban desesperados, muchos pensaban que no hay fin. La tarde en la Biblia a menudo se usa como fin de la vida o proceso siguiente de la vida. Y aquí se nota que habían personas que tenían sentimiento que eso ya no se va a terminar, que ya su vida tiene que quedarse de esa forma. Pero de pronto en la palabra leemos que trajeron muchos enfermos a Jesús. Hoy nosotros somos personas que durante los años hemos venido ante el Señor y hemos visto que el Señor es real. Hemos visto su mano, hemos visto su brazo, hemos visto cómo Él cambió cosas, cómo mi Dios, nuestro Dios, paró cosas, restauró cosas para transferir a muchos la noticia que Él es real y puede hacer milagros. Y en nuestra vida, en algunas fases, han sido problemas difíciles. Pero pidiendo a nuestro Dios, hemos visto su brazo. Y habían personas que trajeron los enfermos a Jesús. Habían personas que decían, no se desesperen, porque esta noche la enfermedad no va a agravarse. Y sus sufrimientos no van a aumentarse, pero Jesucristo puede tomar y parar la fortaleza de sus enfermedades, porque el nombre de nuestro Señor es alto de todas las fortalezas y de todos los nombres. Y trajeron a Él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primeramente, cuán importantes eran estas personas, que sabiendo anteriormente sobre el Señor, dijeron al enfermo, escucha, enfermo, hoy tú puedes liberarte. Y hoy nosotros, no solo escuchando, sino viendo en nuestras vidas, decimos a ustedes, escucha, enfermo, tú puedes liberarte. Escucha, hombre, que tienes problema y piensas que tu problema no se retirará. Hoy tiene que hacerlo. Y el Señor paró el hecho del enemigo.
quiero decirles que cada enfermedad es el hecho directo del enemigo, porque el enfermar y el debilitarse de nuestro cuerpo y de nuestra resistencia, nosotros hemos heredado genéticamente, y esa herencia es directamente del enemigo. Cuando declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, hablamos restauración para nosotros y para los que nos miran. Todo lo que el enemigo llevó a la muerte, a la enfermedad, a la maldición. Todos los que creen en el nombre de Jesucristo, en vez de eso reciben restauración, una vida eterna y también restauración de cuerpo. Así que hoy les animamos e invitamos ante Jesús. Si estás en tu casa, si nos miras, quiero decirte seguramente, es algo muy importante que ya estás ante el Señor. Y quiero decirte, Jesús no está solo aquí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo ahora está a tu lado. Y es Él quien te curará, te fortalecerá y te levantará. Si notan, estas personas solo animaron, solo ayudaron y sirvieron a los enfermos, trajeron a Jesús, pero ellos no curaron. Tampoco nosotros curaremos y tampoco nuestra oración les curará, sino nosotros somos servidores ayudantes. Testimoniamos y decimos que todo eso es real, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos visto ni uno, sino miles de milagros, porque miles de personas se han curado. Que hoy los límites se extiendan, el número de esas personas se aumente, y que Dios hoy les dé una curación maravillosa en el nombre de Jesús. Estamos seguros de eso. Por eso ese equipo de servidores está aquí, para estar con ustedes, para luchar con ustedes. Pero es el Señor Jesús quien hoy les curará. Amén. Queridos, presento a Mariam Tovmasian. Ella es la responsable de las cartas y también de la página española. ¿Tenemos cartas? Sí. ¿Cuántas son? El número de 43. 43 cartas. Está claro que nosotros no podemos entender, pero los escritores de cartas nos miran. Por favor. María de Carolina del Sur pide orar por la unión de su familia. Magdalena de Carolina del Sur pide orar por su familia, por las relaciones con su marido, por sus hijos y sus padres, y sus hermanos y sus suegros y sus cuñados. Rosa Selmira Gómez Pastorino de Uruguay pide orar por un mejor trabajo para que pueda saldar sus deudas. Sandra Colombo de Argentina pide orar por un trabajo y por su hijo Cristian. Lorena Abrego de México pide orar por Eduardo Joaquín Abrejí Herrera, siente dolor en la vesícula y no quiere que lo operen. También pide orar por su marido que todavía no se ha vuelto y por si quiere crecer en su fe. Carta de agradecimiento. Miguel García, México. La oración puede cambiar muchas cosas y los milagros suceden gracias a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa y mi hijo ya están conmigo en casa. Benditos sean los siervos de Dios por sus oraciones. Y también pide orar por un trabajo. Jenny Gómez de México pide orar por sí, para que Dios le dé la sabiduría que necesita. Susi Ceballos de San Luis, Arizona, pide orar por su futuro esposo, que él sea salvo, y también por la sabiduría. Pastora Luz Ángela Perea Rodríguez de Colombia pide orar por su hogar. Han sido atacados por brujería. Laura Vanessa Céspedes González de Bogotá, Colombia, pide orar por su salud. Tiene epilepsia y retraso mental. Por su estudio y trabajo. Zenit Mesa Rendón de Colombia pide orar por la situación económica de su familia. Alves Cruz de México pide orar por su hogar y su familia. Ibis León de Venezuela pide oración por una hija que está apartada de Cristo y por su casamiento que no se ha podido realizar por falta de un documento de su marido que no se ha podido conseguir.
Juan Manuel Gómez de Nueva York pide orar por sí. Y de Estrada de México pide orar por su novio, quien es de El Salvador. Quiere que Dios ayude para que su novio pueda estar en su país. Pedro Arredondo de Estados Unidos pide oración por su hermana Gloria Arredondo de Mariaca, para que el Señor le dé salud espiritual y física. También por su congregación. Hace 5 meses están sin pastor. Connie de la Rosa de San Jacinto, California, pide oración por su hijo Isaac. Carta de agradecimiento. José Serrano, México. Antes de que nos conociéramos, yo no le agarraba sentido a la vida. En un momento pensé hacer un pacto con el maligno. Estaba ya derrotado, pero ustedes me han dado esperanza y por eso agradezco mucho. Y ahora pide orar por sí. Necesita que Dios le fortalezca más. Miriam Cortés de Puerto Rico pide oración para que Dios cambie el corazón de piedra de su ex esposo o que traiga a su vida un hombre bueno que la haga feliz. Karina Mayo Hernández de México pide orar por su salud. Mitzi Espinosa, alumna de México, pide orar por su salud. Está a punto de dar a luz y tiene un par de problemas. También pide orar por su familia y su casa. Fernando Chanchavac de Guatemala pide orar por sí, por su vida y que pueda aprender a ejecutar la trompeta. También pide orar por sus hermanos, hermanas y por sus padres. Luisa de los Santos de República Dominicana pide la oración por la salvación de su familia y que en hogar de su hijo reine la paz. Su esposa lo cela mucho. Maela Abuerto de Nicaragua pide orar por su hermana, que mañana le realizarán una resonancia magnética en su columna. Se llama Mercedes Aburto. Flavia Ulloa de Nicaragua pide orar por la conversión de su esposo. Por su sobrino Abraham, necesita total sanidad de mente, sufre depresión severa según los médicos y fortaleza para sí, tiene osteoporosis y artrosis. También pide orar por su país. Juan José Nicanor de Estados Unidos pide orar por su salud, por su familia y para que pronto encuentre trabajo. Santiago Reyes de Nicaragua necesita que nuestro Padre Celestial restaure su vida, necesita amor y fortaleza. Héctor Luis Olivo Mendoza de Puerto Rico pide orar por su carro y sus finanzas. Alma Palieiro del Notaro de Uruguay pide orar por su esposo, tiene clorosis alto. Marcial Junior Aguilera de Paraguay pide orar por su mamá, que acepte a Cristo y salga del mundo. Sabas de Yuma, Arizona, pide oración por su hija Kayla García, necesita fuerza de voluntad. Diego Marvin de Colombia pide orar por sí. Blanca Ríos de México pide orar por su situación económica. Ludivina Garza de Texas pide orar para encontrar una casa. Osvaldo Medina de México pide oración por todas las familias, por la situación familiar de la familia Medina Pérez, por su hermana Araceli. Suyapa Azucena de Honduras pide orar por un esposo que primeramente ame a Dios y su palabra. Wilkerson Isaac Sousa de Brasil necesita de oración por su vida financiera y ministerial. Víctor Manuel Hernández de Salvador pide oración por la provisión económica para el local de la iglesia. Sofía Sánchez de México pide orar por sí. Necesita encontrar a ese Dios supremo del que tanto hablan. Noemi Campolia de Argentina pide orar por su matrimonio de 17 años y por su hijo con discapacidad. Él tiene 12 años y tiene parálisis cerebral. Nara de Argentina pide oración por su familia. Querido Dios Todopoderoso, querido Padre nuestro, traemos todas esas cartas ante ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos y creemos en que tú sabes a todas esas personas, sabes cada problema y ahora te pedimos que les toques con tu mano, que se pare la enfermedad, que se derrote el problema y empiece un nuevo proceso, Padre, en el nombre de Jesús. Querido Padre mío, te pedimos que según tu palabra, como tú has dicho, que los que creen en tu nombre tienen que ver signos, pondrán manos y los enfermos se curarán. Señor, te pido que cuando ponen sus manos en tu nombre, sean milagros y emancipaciones por tus heridas. Nosotros soltamos los hechos de los demonios en el nombre de Jesucristo. A partir de este momento nosotros te atamos, Satanás, y alejamos los hechos de tus demonios de cada persona y paramos tus hechos. En vez de eso, querido Señor, nosotros les liberamos de esos problemas, liberamos de ataduras, liberamos ante ti, Espíritu Santo, y te pedimos que trabajes con ellos, que les levantes como tú quieres, que les des gloria en vez de ceniza, Señor, y des emancipación en vez de atadura. Bendecimos tu nombre en sus vidas, querido Señor, y que toda la gloria sea a ti, Señor. Tú sabes cada problema y cada asunto está en tus manos. Y, Señor, esperamos a sus cartas de agradecimiento para leer ante ti y decir gracias. No olvidamos los milagros que ya has hecho en sus vidas. Ahora estamos ante ti agradecimos. Decimos gracias que has hecho milagros y les has curado. Has hecho milagro y les has sacado de un problema. Que se glorifique tu nombre hoy y para siempre. Amén.